Pero vamos a leer del capítulo 3 de 1 Timoteo, el versículo 4, que de ahí vamos a arrancar con la segunda parte de este mensaje para la honra y gloria del Señor y para bendición y edificación de sus vidas. Y dice la Biblia así, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Recuerden, por favor, las personas que están aquí, los que me están viendo, que esta es la segunda parte del mensaje de ayer titulado Obreros sin requisitos. Segunda parte. Dice que gobierne bien su casa, su propia casa, hablando del líder, del ministro, del pastor. ¿Cómo? Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6. No un neófito o recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los que no son cristianos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, o sea chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí grado honroso, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no de un Dios muerto, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tome su lugar, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que no cualquier cosa le puede llamar iglesia. La palabra iglesia solamente le pertenece a la iglesia de Dios, del Dios viviente. Amén, hermanos. Solamente a la iglesia le puede llamar iglesia, a la iglesia del Dios viviente. En otras palabras, los hijos de Dios. Si una religión usa el nombre de iglesia, se lo han robado. Ayer hablamos de esto, hermanos, que esto es sumamente importante, que la gente que nos escucha lo entienda, que la gente que está en esta iglesia lo entienda, como también las personas que no son cristianos lo entiendan. ¿Por qué es muy importante esto? Porque hoy el evangelio se ha tornado casi en una piedra de tropiezo para el mundano. Usted ha oído decir que para los cristianos los mundanos son piedra de tropiezo. En cierto sentido, hay personas del mundo que son piedra de tropiezo para la iglesia. Las personas no convertidas que están adentro de la iglesia son piedra de tropiezo para la verdadera iglesia. Jesús le llamó a esas personas cizaña. Pero estamos viviendo hoy en el pleno siglo XXI y hoy, en vez de que el mundo le sirva de estorbo a la iglesia, ciertas iglesias, que no todas, entre comillas, ciertas iglesias le están sirviendo de piedra de tropiezo al mundano. En otras palabras, al inconverso para que venga Cristo. Y eso es inconcebible. Eso es vergonzoso. Porque la iglesia fue puesta en este mundo como una antorcha que alumbra en las tinieblas. La iglesia es la sal de la tierra, la que le da sabor a la tierra, la que le da sabor al mundo es la iglesia, la que le sirve de luz al mundo es la iglesia, la que le sirve de vida o le presente la vida al mundo es la iglesia. Pero hoy han encontrado y se han cumplido las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vaya conmigo allá, mejor 2 Corintios, capítulo 6, para comenzar los segundos o los demás requisitos para un ministro. Recuerden el tema en su segunda parte. Requisitos, no requisitos, sino requisitos. Obreros sin requisitos. El tema de ayer, obreros sin requisitos. Algo que usted, como le decía ayer, no puede existir tal cosa. Que por muy pequeña que sea una empresa o compañía, hablamos ayer que siempre le va a pedir requisitos a las personas que vayan a buscar una plaza de trabajo o quieran ocupar una vacante en dicha compañía o empresa. Hablamos ayer de eso y no sé si alguien me va a entender de las personas que ayer, que no nos sintonizaron ayer o que no vinieron ayer. Pues ahí está el mensaje de ayer para que entiendan la segunda parte de hoy, porque no voy a repetir lo de ayer.
obreros sin requisitos. Hablamos que si en el mundo la gente o las empresas no contratan a nadie por seguridad propia, por seguridad de su compañía, por seguridad de los otros compañeros o otros trabajadores, no contratan a ningún desconocido, porque no saben si van a contratar un delincuente, un asesino, un violador, un ladrón, un corrupto, un prófugo de la justicia. Por lo tanto, se requiere que presente requisitos para que pueda ocupar esa vacante. Después de examinarlo, entonces deciden si lo contratan o no. De eso es lo que estamos hablando y de esto se trata este mensaje. Porque hay requisitos para ser un ministro del Señor. Hay requisitos para ser un líder en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pues hablando de esto y la importancia de que cada líder que lidera una iglesia, la iglesia lo conozca, la iglesia, el pueblo lo conozca, conozcan su estilo de vida, conozcan su testimonio, conozcan su visión, conozcan su forma de pensar o por qué realmente es pastor. Hablamos ayer que un pastor no es alguien que no quiere, en otras palabras, trabajar. Hablamos ayer que un pastor o un líder no es una persona haragana que ha dejado o que es pastor por ganarse la vida fácil. Hablamos que eso no es un pastor. Un pastor es un hombre o mujer que Dios llama con un llamamiento celestial para apacentar su pueblo con la palabra del Señor. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 6 versículo 3, Pablo dice, oiga bien, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. La iglesia no le es tropiezo a ningún inconverso o no cristiano. A lo contrario, la iglesia es un puente para que el mundano, el inconverso, venga a Cristo. La iglesia somos los que le anunciamos a los inconversos el mensaje de salvación, las buenas nuevas del evangelio. ¿Está claro? Pablo dice, por lo tanto, no damos a nadie ocasión de caer o que encuentre tropiezo, ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Escuche, vituperado significa burlado, escarnecido, visto como ridículo, etcétera, etcétera. Antes bien, nos recomendamos en todo, oiga, como ministros de Dios. Ministros de Dios. No negociantes, hermano, ni comerciantes, sino ministros de Dios. Ya le voy a explicar esto. Hoy hay unos que son otra cosa menos que esto. Ministros de Dios en mucha paciencia. Escuche esto. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo y en amor sincero. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama, como hoy sucede con algunos, por buena fama, por mala o por buena fama, como engañadores nos tienen unos, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿A qué palabras tan sabias las de este hombre? ¿Quién podría hablar de una persona con estas características? Si hoy la gente del mundo, la gente inconversa, habla mal de la iglesia por la conducta depravada, nefanda, descarada de ciertas personas que se han infiltrado a la iglesia, que no son ministros de Dios, que Dios no lo ha llamado, que sencillamente son burladores, que sencillamente son en otras holgazanes que quieren ganarse la vida fácil, mintiéndole a la gente, robándole a la gente de una manera descarada, manipulándolo con la misma Biblia, con la palabra del Señor. Tiene razón la gente de hablar de ellos, porque en ellos van a ver todo tipo de cosas, placeres, lujos, riquezas, etcétera, etcétera, extravagancia, si lo puede llamar así. Pero mire lo que Pablo dice de un verdadero ministro, cómo él se recomendaba. No se recomendaba por ser un fulano famoso, por tener un tremendo nombre, por tener una gran profesión, por tener una buena casa, por tener aquí, por tener allá, por tener una mega iglesia, por tener aquí. Se recomendaba por las características que él vivía.
En otras palabras, se recomendaba a sí mismo por lo que él vivía. Las características que este hombre dice aquí, en las cuales le servían de carta de recomendación. Nadie podía levantar la mano sobre este hombre, porque era un hombre que no manipulaba el evangelio. Era un hombre que no le servía de piedra de tropiezo a alguien para que pudiera haber una falta en él y decir, para ser como tú, mejor no soy nada. Por eso dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Cuántos ministerios hoy, en este pleno siglo, en muchas ciudades y países, son una vergüenza, hermano? Y la gente no quiere ir a las iglesias por las sinvergüenzadas que se están viendo en el mundo. Es importante decirle a la gente, decirle al mundo que sí es cierto que en las iglesias se han infiltrado ladrones en este tiempo, que lo que quieren es dinero para enriquecerse. Y usted lo puede ver que son personajes famosos y públicos de una manera que no tienen ni vergüenza, ya perdieron la vergüenza. Es importante entender que Pablo dice que los verdaderos ministros no le sirven de piedra de tropiezo al mundo. A lo contrario, le sirven de ejemplo al mundo para que el mundo se arrepienta. A su nombre. Ayer hablamos de esto y Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra, desea. Pero aquí dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 que es necesario que estas personas, porque él tenía y era el mismo que enseñaba esta doctrina. Es el mismo que le está escribiendo a Timoteo desde la cárcel en Roma y lo ha establecido como pastor tal vez en Éfeso, como también le escribe a Tito en la ciudad de Creta para que estableciese líderes en la iglesia de Creta y con las mismas características. Ya lo vamos a leer. Pero Pablo dice, hablando de los ministros, que es necesario que la iglesia conozca al ministro. Es necesario que la iglesia conozca quiénes son los ministros que la gobiernan para que la iglesia trabaje con confianza. Capítulo 4, 1 Corintios dice: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Esa palabra servidores, diácono, Pablo la usó para referirse a él mismo. Cuando dijo que Apolos y él eran sencillamente servidores. Él sembraba, Apolos regaba, sencillamente somos servidores. Es la misma palabra en griego, diácono. Pablo no le importaba llamarse servidor, aunque era un tremendo apóstol, aunque era un tremendo maestro y era en otras palabras, misionero. Él no tenía problemas con llamarse servidor. Es la palabra que usa aquí. Así tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Hoy los tienen como padres. Ya aparece la iglesia católica. Hoy si no le dicen padre al cabezón, los ponen en disciplina. Las tonterías que en este siglo se viven. Y así está la iglesia. La iglesia está con las orejas agachadas. La iglesia todo se come hoy en día. En la iglesia cualquier tontería, ridiculez le llama amén, le dice amén. No es así. Estamos viviendo un tiempo de engaño y la iglesia tiene que abrir los ojos. Pablo dice que los hombres que sirven a Cristo, incluyendo pastores, evangelistas, maestros, lo que sea, sencillamente son servidores de Cristo y personas que se les encargó ministrar los misterios de Dios. Así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No son de ellos. Esto no es mío. La iglesia no es mía. El ministerio no es mío. El ministerio es de Cristo. Y ahora dice mi ministerio, mi iglesia. Ministradores de los misterios de Dios. Nosotros sencillamente somos trabajadores para Dios. Somos obreros. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: orad al Padre que envíe obreros a su mies. No dijo que envíe comerciantes, no dijo que envíe negociantes, no dijo que envíe dueños de la mies, dijo que envíe obreros de su mies. En otras palabras, servidores, trabajadores. Sencillamente somos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora, el versículo 2 dice: ahora bien, se requiere requerimiento, requisito, lo que estamos leyendo en 1 Timoteo 3. Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado. En otras palabras, después de ser investigado,
que cuando lo investiguen sea hallado fiel. Hoy hay unos que andan prófugos de la justicia. Se requiere que los administradores sean hallados fiel. ¿Y quién los va a hallar fiel? En primer lugar, la iglesia. En primer lugar, la iglesia tiene que conocer al pastor. Hoy hay gente que dice: voy a tal iglesia y ni conoce ni cómo se llama el dicho pastor. Y mira qué ovejas las que hay en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque un día vienen aquí, mañana van a otra, pasado van a otra. ¿Qué tipo de gente es la que hay en este tiempo? ¿Qué tipo de iglesia es la que hay en este tiempo? Con mucho respeto a los que nos visitan por primera vez. Pero si me visita por primera vez, quédese aquí. Pero andan hoy sábado, un domingo en una iglesia, el otro domingo no me gusta esta, el otro no me gusta esta. Y recorren todo el año 2017 y nunca se quedaron en ninguna. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor en su palabra. Lo que hoy estamos viviendo, solo el que no tiene entendimiento no le da ganas de llorar lo que está pasando en las iglesias. Solo el que no conoce la Biblia no le da lástima lo que está pasando hoy. Estamos en los tiempos proféticos que se profetizó, que Cristo dijo que unos a otros se van a aborrecer, unos a otros se van a odiar, unos a otros se van a entregar, unos a otros se van a matar. Lo estamos viviendo hoy. Hoy nadie se tiene confianza el uno con el otro porque es profético. Pero el pastor debe conocer las ovejas y las ovejas deben conocer al pastor. Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Yo las llamo y ellas me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Jesús está hablando que las ovejas no son tontas, hermano. Ese concepto de las ovejas son tontas es mentira, el diablo. Los cristianos no son tontos. Los cristianos tenemos la sabiduría de Dios a su nombre. Por eso se han valido muchos con ese concepto de decir que la ovejita es tonta, que la ovejita que no sabe, que al diablo con esa tontería. El Hijo de Dios tiene que conocer la palabra, tiene que conocer, tiene que escudriñar los espíritus si son de Dios o son del diablo. El pueblo de Dios no es tonto, tonto el diablo. El pueblo de Dios tiene la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo fue destruido? Oseas 4:6. Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué el diablo está haciendo hoy comercio con las supuestamente iglesias? Porque no tienen conocimiento. Lo que saben es que Dios es Dios. Pero de ahí no saben nada porque no estudian la Biblia. Ahora bien, se requiere que los administradores sean, cada uno sea hallado fiel. Cada uno. No el grupo. Cada uno sea hallado fiel. Eso significa que la vida del ministro debe ser transparente. El ministro es el mismo en la iglesia, el ministro es el mismo en la calle. No, el pastor aquí anda bien trajeado y en la calle van a verlo mañana el lunes con las patas peladas, jugando pelota en el campo. Allá anda en la playa y es el pastor de la iglesia. Chabacanes y charlatanes. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Oiga, por la iglesia. Ninguno de la iglesia a mí me encuentra tacha, dijo Pablo. Ninguna iglesia a mí me va a acusar de ladrón o de corrupto, o de mentiroso, sinvergüenza, o manipulador, o encubrir avaricia, o predicar lisonja para sacar provecho de la gente y que me den dinero. Oiga, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Y la otra cosa dice, o por tribunal humano. En otras palabras, la ley tampoco a mí me va a acusar de nada porque no soy ladrón, soy un siervo de Dios. Yo creo que si la ley le pusiera la mano a las iglesias, se acabaría tanto sinvergüenzada y quedarían las verdaderas iglesias y la gente se arrepentiría. No entendieron lo que dije, ¿verdad? Si la justicia le pusiera el ojo a los falsos ladrones estos que aparecen con un jet privado, ¿usted cree que un polvoso pastor va a tener un dinero para comprar un jet privado? ¿De dónde sacó ese dinero? Cuando un pastor de lo que vive es de lo que la iglesia le da para comer, pagar su renta. La Biblia dice el obrero es digno de su jet. No, el obrero es digno de su salario. El salario es lo que uno necesita para comer. Apláudale al Señor. Ven, no me queda viendo raro, hombre. Estoy predicando la palabra. La iglesia debe amar estos mensajes, oiga. Hay gente que me escribe por ahí y dice, bienaventurada esa iglesia que está allí, pastor. Pero aquí hay unos que también ya se quieren ir porque no les gusta la palabra, hermano.
Les gusta que los aporreen, que les soben la espalda y que le digan gran siervo de Dios, es un sinvergüenza. Aquí no, aquí hay un pastor, aquí hay alguien que está para servir a Dios, no para servir a la gente. A su nombre. Y aunque muchos me tengan por otra cosa, no me importa. Pero el pastor debe ser, o sea, la iglesia no va a encontrar ninguna tacha al pastor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la iglesia tiene que conocer al pastor. 2, la ley no va a acusar a un hombre como Pablo, porque Pablo no era un sinvergüenza. Y va más allá todavía. Dice, ni aún yo me juzgo. En otra palabra, no hay nada por lo cual yo me diga, pero qué sinvergüenza, ¿cómo le robaste eso al hermano? Y no te duele la conciencia. Ni aún él. Porque no tenía esa vida. No tenía ese estilo de vida ni esas acciones. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Este es un verdadero ministro, el que está a los ojos de Dios, el que está a las órdenes del Señor. Hay gente que hoy, hermano, no importa lo que Dios diga o que lo que Dios piense, a ellos les importa lo que la gente diga. Es al revés, mis amados. A mí no me debe importar lo que a mí me debe importar lo que Dios diga. Y si Dios dice algo, también voy a estar bien con la gente y voy a estar bien con las leyes terrenales. Ese es el orden de Dios. Pablo, hablando acá de los requisitos para un pastor, obispo o líder o presbítero o supervisor de la iglesia, como usted lo quiera llamar, o protector, etcétera, etcétera. Pablo dice, ayer miramos los requisitos personales de un pastor y hablamos que no tenía que tener 2 mujeres, que tenía que ser marido de una sola mujer. Aquí lo leímos, se lo voy a leer para los que no vinieron. Dice, es necesario que sea el obispo sea irreprensible, sin tacha, así que no le andan ahí amenazando por ahí, señalando. Marido de una sola mujer, sobrio, en otras palabras, que piense bien lo que dice. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hasta allí los requisitos personales. Ahora van los requisitos familiares. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa. Bien, que gobierne, no solamente que gobierne, sino que gobierne bien. Una cosa es gobernar y otra cosa es gobernar bien. Hay muchos gobernantes en este tiempo, pero son tremendos ladrones. Gobiernan mal. Son gobernantes, sí, claro, son presidentes, pero gobiernan mal porque roban al pueblo. En vez de ayudar al pueblo, le roban y lo estafan. Son gobernadores malos o malos gobernadores. Lo mismo sucede hoy en los ministerios. Que gobierne bien su casa. En otras palabras, como gobierna la iglesia, tiene que gobernar su casa. Mira lo que dice, que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hoy eso se perdió. Hoy los hijos de ciertos pastores son pandilleros y él está predicando acá y diciéndole a la gente, arreglen sus hijos, hombre, pónganle rienda a sus hijos, y los de él son pandilleros en la calle. Hello. Voy a ser fuerte, ahí voy. El ministro o obispo, lo que sea, debe cumplir con un requisito familiar, lo que ya les dije. El ministro o obispo debe gobernar bien su casa. El hogar es la iglesia en miniatura o la pequeñita iglesia que uno tiene. La primera iglesia que uno tiene es la casa y luego la iglesia. El hogar es el campo de ensayo para el liderazgo en la iglesia. No solamente para el pastor, sino también para los líderes. La casa es el primer liderazgo que tú tienes que cursar para después venir a cursar el de la iglesia, para ocupar un puesto en la iglesia. El esposo es la cabeza del hogar. Esto no significa que es un dictador o tirano o endemoniado, etcétera, etcétera. No, sino ningún intimador, etcétera, etcétera, que mantiene a la familia allí bajo intimidada o amenazada o manipulada o chantajeada, etcétera, etcétera, como lo quiere entender. Lo que significa es que el líder, él es líder de la esposa y él es líder de los hijos. Él los guía. Amén. En la construcción de un hogar amante, gozoso, lleno de paz, Él los guía para construir su hogar. Él los guía en el cumplimiento del llamado de sus vidas y de su papel en la tierra. Esto quiere decir que el hombre no debe ser mandado o manipulado o dominado por la mujer. Nadie dijo amén. Hoy hay personas, hoy hay pastores que la pastora los manda.
Ellos tienen que predicar el mensaje que la pastora dice, porque si no lo hace, entonces la pastora le arma un berrinche en la iglesia. Y como la pastora tiene más influencia que el pastor, entonces se siente amenazado que la misma esposa le quite el ministerio u otra cosa, o que lo deje viudo o lo abandone y él se queda sin nada. Eso sucede hoy en día, se lo aseguro que existe. En otras palabras, el líder no debe dominarlo a su esposa ni sus hijos. Él guía a los hijos y a la esposa a cumplir el ministerio que Dios les ha llamado. No permite que sus hijos le desobedezcan o se rebelen o le repliquen a él o a su esposa. Las dos cosas. Él protege estas dos cosas. Que el hijo no sea rebelde ni a él ni a su esposa, porque los dos son autoridad. Pero el líder es el hombre que asume el liderazgo y controla su hogar para Cristo y su reino. El ministro debe gobernar su casa con dignidad, respeto, amor, como dice aquí la palabra del Señor. ¿Cómo dice, hermano? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Honestidad. Qué lindo en un hogar que haya honestidad. Qué lindo un hogar donde el padre, la madre y los hijos son honestos. Pero imagínense que la mujer le roba el dinero al marido, a escondida. O que el marido le roba el dinero a la mujer y es líder en la iglesia. Los hijos le roban el dinero a la mamá porque no le dan nada. Etcétera, etcétera. Así hay hogares. Nadie dijo amén. Honestidad significa que tanto la esposa como los hijos entienden y respetan el liderato de su esposo o su papá como cabeza o sacerdote del hogar. Eso es lo establecido por Dios. Que el diablo hoy diga otra cosa no nos interesa, porque el diablo siempre transgiversa y siempre va en contra de lo que Dios ha establecido. Pero según la Biblia, el hombre es el sacerdote de la casa. Amén. Imagínate un líder en la iglesia guiando o queriendo enseñar a los niños de escuela dominical. Es maestro de escuela dominical, regañando a los niños de los demás hermanos en la iglesia porque no se comportan bien. Pero ve a ver los de él, ni en la iglesia están, ahí andan en la calle. ¿Con qué cara una persona de esa va a ser líder en la iglesia? ¿Con qué cara un pastor va a ponerse aquí a regañar, a exhortar a las madres que corrían a su familia y la casa de él está pata para arriba? ¿Por qué Dios estableció estos requisitos? Sigo diciendo, porque la iglesia es la luz del mundo. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Requisitos familiares: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un hombre que no puede liderar a su esposa, que no puede controlar a su esposa, que no tiene ningún liderato sobre su esposa, que los hijos lo ven como chancla. ¿Cómo va a aspirar un liderato en la iglesia? ¿O con qué cara va a estar ocupando un puesto en la iglesia? Yo con de la manito me agarraba yo solo, mire, y me bajara. Pero hay unos que son tan conchudos que no quieren soltar el micrófono o el ministerio. No importa cómo esté la casa pata para arriba. No importa que los vecinos digan, y esa es la líder de tal iglesia, y ese es el líder de tal iglesia. Y para más de paso dicen de la iglesia de ese pastor que dicen que tiene sana doctrina. Hace poco nosotros comenzamos como con, ¿cuántos habían aquí? 4, 8, como con 12 o 13 personas estaba lleno este coro. Y ustedes miraron que apenas hay 4 ahorita. Y acá habían más. ¿Y dónde están ahora? Quedaron videos grabados. ¿Sabe qué hice yo? Todas estas personas que cayeron en fornicación y que no se restauraron, que quede claro, no se restauraron, porque si se restauraron, ahí estuvieran. Pero no, andan en el mundo todavía. ¿Sabe qué hago yo? Yo los borro de nuestro canal. ¿Por qué? Porque si una persona los ve allí 3 años después va a decir, ¿y cómo es posible? Yo conozco a ese sinvergüenza que anda borracho y mira dónde lo tiene el pastor, y tal vez ya pasaron años. Pero ¿qué hay que hacer? Borrar eso, porque la reputación no es de la iglesia de Carlos Fuentes, es la palabra de Dios. No es el nombre de Jesucristo el que está siendo manchado. No es el nombre de una iglesia, es el nombre de Jesucristo.
Por eso yo los borro. Yo sí veo que no se restauran, porque hay restauración, que quede claro. Hay restauración si una persona cae en adulterio. Hay restauración, que pase un periodo de restauración, de sanidad, como cuando uno está enfermo, que no puede trabajar, sino que tiene que guardar reposo. Así en la iglesia también. Toda persona que cae en un pecado, no importa qué pecado sea, el Señor lo restaura, porque la Biblia es muy clara que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si uno se arrepiente a su nombre, la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Hay restauración en la iglesia. Yo los he borrado, yo los he borrado. ¿Por qué? Porque es la imagen no de Carlos Fuentes ni de la iglesia, es la imagen del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo: no damos ocasión de tropiezo a nadie, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Un pastor tiene que cuidar el ministerio, pero hay otra cosa que también cuida el pastor: es su propio testimonio. Yo no puedo predicar aquí si fuera un sinvergüenza. Yo no tuviera cara de predicar aquí. ¿Por qué hay tanto descontrol en este tiempo? ¿Por qué el mundo mira a la iglesia como una cueva de ladrones y de ratas? Por el descontrol de no tener gente con requisitos. Es como una empresa que contrate gente sin requisitos. Va a tener violadores, ladrones, corruptos, asesinos de todo tipo. Porque los requisitos son los que determinan quién es cada quien. El historial de la reputación de cada persona determina quién es cada quien. Si en el mundo hay esos requisitos para obtener un simple trabajo, ¿cuánto más en la iglesia del Señor, que dice que el que anhela esto, buena obra desea? Es una obra digna, es una obra noble. A su nombre. Hablando de los hijos de medio mundo y los hijos del... Oiga, hermano, ahí es donde Jesús dijo: primero sácate el horcón, como esa viga que está ahí, para que después le miren la pequeño sucito a tu vecino. Hoy en día los hijos le tuercen, le quitan el testimonio al pastor, al padre. ¿Por qué? Por alcahueto, hermano. Mire, le voy a explicar esto. Porque usted me puede decir: pastor, ya los míos ya tienen 21 años y son sinvergüenza. Eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de la edad pequeñita hasta por lo menos 18 años. Y mayormente si está en tu casa allí de mantenido, se tiene que sujetar, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque es tu testimonio. Y si no quiere, vaya para afuera, entonces hágase su propia vida. Aleluya. Pero aquí hay reglas. A su nombre. Eso es lo que debe hacer un padre. No, alcahueteándole todas las sinvergüenzadas al hijo, a la hija, y es líder en la iglesia. Una vil vergüenza. De esos hay muchos. A su nombre. El segundo requisito del tercer requisito de un ministro o anciano, lo que sea, es un requisito espiritual. Es espiritual. ¿Y cuál es? Versículo 6. No un neófito, no sea que envanecido o envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, la palabra neófito, recién convertido. No un niño, no un principiante. Tiene que ser una persona que haya pasado, que haya tenido años, que ya tenga tiempo en la iglesia. Debe ser una persona que ya conozca bien la doctrina. No puede ser un recién convertido. Y no estamos discriminando a los nuevos que están comenzando, pero no puede gobernar la iglesia, dirigir la iglesia una persona que no conoce nada de la iglesia. Un recién convertido es como un niñito que viene naciendo, que hay que enseñarle todo, y ahí va, y ahí va, y ahí va creciendo. Llega un tiempo cuando ya está preparado, que el Señor lo puede llamar a un ministerio. Debe ser una persona que tenga tiempo en la iglesia, lo suficiente para haber enraizado su fe en Cristo, cimentado su fe en el Señor y en su palabra. Debe ser una persona lo suficiente para haber madurado espiritualmente, lo suficiente para haber aprobado su ministerio, su testimonio de Cristo, lo suficiente para ser conocido y respetado por los demás creyentes en la iglesia. La iglesia lo conoce. Qué feo es que alguien diga: este es líder, y todo el mundo dice: ¿y de dónde lo sacaron? No lo conocemos. Lo suficiente para ser capaz de ministrar a otros y enseñarles a ministrar.
¿Por qué no se le puede dar el liderazgo o el puesto a un neófito? Para que no se enorgullezca. El no darle un privilegio es más bien cuidarlo. El no darle un privilegio no es ser egoísta o mezquino ministerialmente, más bien es cuidarlo. Dice Pablo que no vaya a ser que enorgulleciéndose caiga en la condenación del diablo. El diablo se enorgulleció, nació orgullo en su corazón, siendo un líder en el cielo, siendo un querubín. Nació orgullo en su corazón y se quiso hacer pasar más que Dios, y Dios lo echó. Ahí podemos ver, si se puede decir así, una tontería en este ser que ahora es el diablo, de quererse hacer o creer más que Dios. Eso es una tontería. Imagínense de un ángel, no digamos de ciertos seres humanos. Hoy hay ciertos seres humanos que se creen más que Dios. Hay unos que ahorita están en el infierno, como Hitler y un montón de tontos que han habido, que ahora están en el infierno porque se creía un Dios haciendo sencillamente pedazos de tierra como los seres humanos que somos. ¿Quién pone eso en la mente de un ser humano? El diablo, porque por eso fue echado el diablo. La caída de un ángel se llama orgullo. Satanás arrastró la mayoría de ángeles del cielo y ahora son los demonios que existen en el aire celeste, que gobiernan y destruyen este mundo. Son millones. ¿Quién los engañó? Satanás, con una astucia. Les endulzó el oído y nació en ellos el mismo orgullo, y entonces fueron echados del cielo y ya no se halló lugar para ellos. Todo esto tiene que ver con un espíritu del diablo. Cuando uno es maduro, uno no se deja minar por el diablo porque uno ya conoce las cosas. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un líder nuevo que no tenga conocimiento se puede creer más que el pastor y se le mete un orgullo del diablo y ya se cree más que el pastor. Él no entiende todavía lo que son las jerarquías espirituales en la iglesia. Pero un cristiano, líder maduro, nunca va a hacer eso, porque sabe que al que está allí, el pastor, Dios lo puso y él nunca se va a poner a él. ¿Por qué? Porque respeta la autoridad, porque es maduro. Entonces el no poner a un neófito no es ser mezquino, sino más bien cuidarlo, estarlo ahí deteniendo hasta que crezca, que te aprenda y se prepare para que pueda ministrar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Un requisito espiritual. Satanás fue expulsado del cielo por orgullo. Esto fue lo que dio origen a la caída y trajo condenación sobre él. Cuando a una persona se le da una responsabilidad antes de estar enraizada y cimentada en la fe, lo probable es que caiga y sea condenado de la misma manera que Satanás. Siempre debemos recordar, dice aquí este hombre, el orgullo es un pecado que convirtió a los ángeles en demonios. El orgullo es un pecado que convirtió a los ángeles en demonios. A los pastores en Apocalipsis el Señor le llama ángeles. ¿No es cierto? ¿Cuántos lo han leído? Las 7 cartas de Apocalipsis dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia, fulana de tal. Pues muchos de esos ángeles también se han convertido en demonios por el orgullo en este pleno siglo XXI. ¿Me escucharon? Por orgullo eran ángeles, ministros del Señor, ahora son demonios. Porque el mismo Pablo dice en capítulo 4, 1 Timoteo, el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No está hablando que un espíritu predica, sino que un espíritu del diablo metido en alguien llamado ministro. Así como el diablo engañó a los ángeles y después de ángeles pasaron a ser demonios. Esos son los tiempos que hoy estamos viviendo y la iglesia necesita saber esto. Amén. Dice la Biblia que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jesús dijo eso en Mateo capítulo 23 versículo 12. El Señor dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada cual por lo suyo, sino también por los demás. Filipenses 2, 3 y 4. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra y la caída. Antes de la altivez antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. La iglesia tiene una gran tarea: preparar a los santos, perfeccionar a los santos, para que cuando el Señor los llame a trabajar estén capacitados, maduros, conozcan la Biblia, conozcan la doctrina
y conozcan cuál es la visión del Señor. Amén, hermanos. Está el otro requisito de un ministro. Es un requisito social, que es lo mismo que las compañías hacen cuando piden el récord, tal vez a la policía, de tal empleado que anda buscando trabajo, a ver si es algún convicto, etcétera, etcétera. También los ministros tienen que cumplir un requisito social. ¿Cuál es ese, hermano? Debe tener buen testimonio de los de afuera. Versículo 7. También es necesario, es una necesidad, que el que va a pastorear la iglesia, el que va a liderar en la iglesia, o el que va a trabajar con el pastor de la iglesia como líder, tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oiga, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Es horrible que en el barrio los vecinos te conozcan, o conozcan a uno que se llama ministro, que se llame diácono o servidor de la iglesia, y que es el peleonero que se pelea con todo el mundo en la colonia, que le mienta a la mamá a todo el mundo allá, y luego ese vecino, alguien lo invita a la iglesia, y ¿cuál es la sorpresa que se lleva ese vecino? Que él es el que está abriendo el culto, él es el que está presidiendo en el culto, y nomás lo mira hasta acá y se lleva en el pecho al ujier que está en la puerta, porque dice ahí lo que está es el diablo, porque ahí se está presidiendo. Imagine cómo están los demás. A su nombre, dale un aplauso al Señor, aleluya. Por eso dice, buena obra desea, pero es necesario los requisitos. Que tenga buen testimonio de lo de afuera. En otras palabras, de lo del mundo. Hay algunos que criticarán y blasfemarán a cualquier persona que ha fracasado y ha estado en el mundo. Muchos no reconocen la conversión, ni el arrepentimiento, ni el perdón. El simple hecho de que Cristo pueda perdonar y cambiar a una persona. Pero cuando una persona entra al ministerio, debe haber experimentado un cambio significativo. Es evidente que ahora sigue a Cristo. El cambio en su vida debe ser radical. Un giro de 180 grados. El cambio debe ser tan grande que aún los que no son creyentes puedan verlo. Será entonces, y solo entonces, que podrá alcanzar al mundo incrédulo para Cristo. ¿Cómo una persona con mal testimonio va a ir a hablarle a otro de Cristo? ¿Cómo un hermano con mal testimonio va a ir a hablar a un compañero de trabajo de Cristo? Si lo primero que el inconverso le va a decir: ¿y tú qué me estás hablando de cristianismo tú? Si tú ni tan siquiera hablas de Cristo, tu vocabulario es chabacán. Tú no tienes talle cristiano ni la manera de vestirte. ¿Qué me estás diciendo a mí de Jesús? O no me diga usted, hermanita, con una minifalda o con una licra bien apretada, que se le mira a todo. Hola, te invito a la iglesia, Cristo te ama. ¿Está bromeando? Porque aún el mismo mundo sabe que las cristianas se distinguen. Apláudales si les gusta la palabra de Dios. A su nombre. Con una minifalda y evangelizando. ¿No tiene vergüenza usted? Enseñando toda la ropa interior con ropas todas pegadas y hablándole. ¿Con qué cara? ¿Usted cree que con eso va a convencer a la gente? Dije ayer algo muy importante y se lo vuelvo a decir en el mensaje de ayer, lo dije. No le hables a gente de Cristo. Preséntales a la gente a Cristo como pastor, con tu propia vida, con tu propio testimonio. No va a ocupar palabras, sino que la gente va a decir: ese es cristiano, ese habla como cristiano, se viste como cristiano, se porta como cristiano, vive como cristiano. Aleluya. Es el mismo en la iglesia, es el mismo afuera. Me gustaría ser como él. La gente sin palabras le estarás predicando de Cristo. ¿Cómo lo haces? ¿Con palabras? No, con tus hechos. Le muestras a la gente a Cristo. ¿De qué sirve? Oiga, ¿usted ha oído de Cristo? Sí. Él te ama, arrepiéntete. Ya, mostráselo. Decirle: mira, ¿conoces a Cristo? No, yo conozco a ese Cristo. Pues mira, para que lo conozca, mira, yo era fulano de tal. Mira lo que hizo en mi vida. La gente va a decir: ¿cierto? Pues yo quiero que haga eso conmigo. Preséntaselo con tu propia vida. El cristianismo no es una religión. Soy cristiano. Hasta el borracho en la esquina dice que es cristiano. El marihuanero que está en la esquina dice que es cristiano. A su nombre. El evangelio no es eso. El evangelio es santo. El evangelio es orden. El reino de los cielos es orden. A su nombre.
¿Por qué un ministro debe tener buen testimonio del mundo? Para que no caiga en descrédito. Los incrédulos del mundo lo descreditarán, lo desenmascararán, lo ridiculizarán, se burlarán de él y caerá en lazo del diablo. Es decir, durará el testimonio de Cristo y cumplir con sus deberes como ministro. Su tendencia será alejarse, mantenerse callado y pasar inadvertido, tanto como le sea posible. El poder y el testimonio de su ministerio se debilitarán drásticamente. Una persona que no vive el evangelio no es cristiano ni permanece en el evangelio, porque el evangelio se predica con hechos. Por eso el apóstol Pablo dice a las hermanas de la iglesia de Éfeso, a este mismo pastor le dijo, a Timoteo: gánense a sus maridos con su conducta, no con palabras. Gánense a sus maridos con su conducta, hablando a las hermanitas. Ay, pastor, mire, yo tengo un hijo del diablo que es borracho, que mire que llega todo apestoso, pero mire, yo todos los días lo reprendo y le digo que se vira al infierno y le digo que es hijo del diablo, que no sé qué. Y lo agarro a patadas, pastor, pero no entiende. Lo corro en la casa, pastor, pero no entiende. Y así te lo vas a ganar para Cristo. Dice, gánense a sus maridos con su testimonio. A su nombre. A su nombre. Dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo que este fuese, hablando del mismo muchacho cuando era muchacho Timoteo, quiso Pablo que este jovencito fuese con él en su segundo viaje misionero, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos daban buen testimonio de él y sabían que su padre era griego, pero Timoteo daba testimonio que era cristiano. Vaya al libro de Hechos conmigo. Capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, a cualquiera agárrenlo allí, hombre, no importa. No, dice: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. El primer requisito, de buen testimonio. El segundo requisito, lleno del Espíritu Santo. El tercero, lleno de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Oiga, se necesitaba un testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Y cuál era el trabajo, pastor? Predicar. No, darle de comer a las viudas, porque los que habían antes hacían acepción de personas. A uno le dan la pechuga y a otros nomás le dan los huesos. Quítenlos y pongan líderes llenos de sabiduría del Espíritu Santo, pero que tengan buen testimonio, que toda la iglesia los conoce, que son hombres prudentes, hombres serios, hombres íntegros. Y pónganlos. Vaya, problema arreglado. Ahora el pastor tiene que andar aconsejando, tiene que andarse metido en los problemas de los niños, tiene que andarse metido en los problemas de los jóvenes, porque no hay líderes en la iglesia con tremenda capacidad o testimonio que puedan servir de tutores o de ¿cómo se llama? Mentores, y que pueda el pastor más enfocarse en la oración y en la palabra, en estudiar la Biblia para traer mensajes. No, que el pastor tiene que andar barriendo la iglesia, que el pastor tiene que andar arreglando una luz que se rompió, porque no hay nadie en la iglesia. Tito, vaya conmigo a Tito. A su nombre. Ay, pastor, dirá usted: ay, pastor, eso es para los líderes, para ustedes como pastores. ¿Y yo qué? Ahí te va, espérate, ahí te va ahorita tengo tu porción del pastel. Ya te va el tuyo, no te preocupes. Porque no solamente estamos hablando de nosotros mismos. Ahí va. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, lo que no servía, pues,
y estableciese ancianos en cada iglesia. Oye, la palabra aquí anciano es la misma palabra obispo y es la misma palabra que dice Pablo acá en Timoteo. Obispo, y es la misma palabra anciano. Dice, como yo te mandé. Pablo mandaba lo mismo. Ahora está mandando a otro pastor llamado Tito que haga lo mismo que le mandó a Timoteo. Y le dice cuál es el tipo de líder que debe escoger para la iglesia en Creta. Porque habían unos que no servían para nada. Hay uno que soy líder de la iglesia. ¿Y qué hace? Nada, hermano, pero soy líder. Hay que quitarlos y poner gente que trabaje. Gente que tenga tiempo. Gente que tenga pasión por el evangelio. Un líder que no trabaja en la iglesia, ¿para qué tiene nombre de líder? Porque ¿quién nos enseñó eso? En el antaño nos enseñaron. Ponían al más grande de líder, con una barbota acá. Ahora los líderes de ciertas iglesias hasta lentes oscuros tienen. Y ahí están que parecen momias. Ay, cuidadito con el diácono, hijo mío. Cuidadito, mire, ese es el diácono. Y el diácono no sabe pero ni un texto de memoria de la Biblia. El patrón del antaño, de la ignorancia, que el anciano en la iglesia, el que ya tiene canas. Porque ¿cómo va a ser anciano usted si tiene 25 años? Es que la Biblia dice que anciano, pongan los más viejitos, los viejitos, pero ni un texto bíblico se saben. No está diciendo anciano de canas, sino maduro en conocimiento del evangelio. A su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. ¿Quiénes y cuáles debían ser los líderes de la iglesia? Pablo dice, el que fuera irreprensible. La palabra irreprensible es que la iglesia no lo haya acusado de un pecado, que la iglesia no lo haya acusado de una trampa, que no sea mañoso, engañando a los hermanos, haciendo business con los hermanos, que no ande allí coqueteando a las hermanas solteras o texteándole. Hermana, soy el líder jurando de tal, me gustaría compartir una palabra con usted, una palabra, y lo que quiere es echarle el cuento, el sinvergüenza. Repréndalo en el nombre de Jesús. Dígale, vaya a acostarse, vaya a orar y a ayunar sin vergüenza. Y ore al Señor por su esposa. Va a andar mintiendo. Pero a un mundano no le textea. Pero las de la iglesia ahí está, mira. Mira las páginas de Facebook de este tipo de líderes. Ni un texto bíblico ponen para predicar el evangelio a sus amigos. Pero míralos chateando con prostitutas, chateando con gente que no son ni cristianas. O chateando con gente, pero no hablan de Cristo, chateando de otras tonterías y ridiculeces del diablo. Pero vaya a ver si predican de Cristo. No, hermano. A mí alguien me mandó una solicitud de un país de Centroamérica, por ahí, Latinoamérica. Me mandó una solicitud y me dijo, pastor, me gustaría que me apoyes porque yo siento un llamado del Señor. Aquí me gustaría levantar un campo blanco. Acá, no voy a decir el país, acá en este país. Yo siento un llamado del Señor y me gustaría formar parte de tu ministerio. Pastor, apóyame. Yo no le conté porque no acostumbro a contestarle a la gente hacia lo loco. ¿Sabe qué hice? Me fui a su perfil de Facebook. ¿Sabe qué encontré en lo que él? Porque hay que ser, mira, hay unos que tienen redes sociales y ni saben cómo usar eso. Me fui donde dice a lo que a él le gustaba. ¿Sabe qué era lo que a él le gustaba? Puras mujeres desnudas tenía. Es más, se lo enseñé a mi esposa. Le digo, mira, el que quiere formar parte de la iglesia, qué sinvergüenza. ¿Sabe cuántos cristianos están atados en esa basura? Miles. Y ahí están en la iglesia que ni las manos pueden levantar. Porque están atados a pornografía, a sensualismo, adulterio y a fornicación. Pero quieren ser líderes. Dios reprenda al diablo. Sin santidad nadie verá al Señor. Ve a ver, mira, yo me he metido a unos y aquí están, mira. Y les voy a pelar la cara en esta hora, nomás que no les voy a decir el nombre. Pero aquí están, yo me he metido a sus redes. Ve a ver, porque ahí en las redes dice qué música te gusta, qué lugares visitas, qué es lo que te gusta, qué películas miras. Ahí vas, mira, y son cristianos. Ojalá me estén viendo un montón de sinvergüenzas que están viendo allá. ¿Sabe cuáles son las películas que miran? De brujería, de terror y novelas. Películas de romance. Facebook te registra todo. Si tú no sabes eso, avívate. Lo que a ellos les gusta, si son mujeres y son cristianas, ahí tienen la música del homosexual de Ricky Martin, ahí tienen que escuchan la música de Shakira, ahí tienen la que escuchan la música de a ver de quién, locos endemoniados de estos, pero son cristianos.
Y luego tienen un rótulo arriba que dice, yo amo a Dios. Vergüenza te debe dar. Qué silencio. A su nombre, dale un aplauso al Señor para saber que hay gente aquí. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, o mejor dicho, a ver. Ahí voy. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. La enseñanza, la doctrina, el evangelio es una sola, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No, pastores, que han cambiado los tiempos. Mentira, el diablo, el que cambia es la gente. Cristo no cambia ni su palabra. Todo pasará menos mis palabras. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso dice el Señor en segunda Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, aquellos que dicen que son cristianos, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hasta entonces. Vuelvo a Tito. Ay, pastor, ya termine, ya me quiero ir. No termino ahorita. Irreprensible, que no tenga tacha, que no lo acusen ni en la iglesia ni en el barrio, que sea un hombre portado, decente, honesto. Y vuelve Pablo a la carga, marido de una sola mujer, que tenga una sola esposa, que no ande echando el ojo a la otra. ¿Sabe que hay gente que se vino a Centroamérica y allá dejaron una pobre mujer muriéndose de hambre? Y ya cuando cayeron aquí, ya miraron una más bonita y acá se casaron y en la iglesia. Y para más de paso son ministros. Y allá dejaron una pobre mujer engañada diciéndole que al venir aquí que la iba a traer para vivir juntos. Otros que allá tienen hijos y ni un peso les manda sin vergüenza y son líderes en la iglesia. Yo aquí voy a empezar a investigar a unos. Porque si usted dice, pastor, y usted puede hacer eso, claro que lo podemos hacer. Ya se lo voy a comprobar que lo debemos de hacer. Uno debe investigar quién es cada líder. Le voy a poner un ejemplo. Si yo llamo a un líder y él me dice, pastor, me gustaría trabajar. Venga, hermano, siéntese conmigo. Y comienzo por el nombre, por el apellido, por los años. ¿Es casado, hermano? Ah, sí, una vez. Y ahí vas, mira, buscarle, porque Pablo dice que tiene que tener requisitos. ¿Cómo es posible? Si mire, yo me llevaba un dolor de cabeza por poner gente y resulta que después al que puse de líder fue el diablo. Porque hasta después le quieren pegar a uno. Eso ya no se puede hacer en las iglesias. Por eso tenemos la Biblia. Por eso está la Biblia. Si un jefe de personal se sienta y toma tiempo en una conferencia que puede durar 2 horas, identificando a alguien, investigando a alguien, ¿por qué los pastores no lo podemos hacer? ¿Cómo es posible que vamos a poner desconocidos a liderar a la gente? No, no es así. Marido y una sola mujer. Que tenga sus hijos, oiga, que tenga hijos creyentes. Ay, Dios mío, o sea que si esto se pasa hoy no quedan pastores en las iglesias. Si estas reglas se le pasan a muchos pastores, se queda sin pastores en la iglesia. Que tenga hijos creyentes. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y el hijo del líder es el pandillero del barrio, el marihuanero del barrio, y tiene 16 años. La niña de la líder es la más rebelde en la escuela y ella es líder en la iglesia. Cada rato la policía la llama de la escuela porque ella se está peleando y agarrando de los pelos con otra. Y ella es la líder de la iglesia y él es el líder de la iglesia. Escúchame. Agárrese de la mano y siéntese, que sienten a otro, que pongan a otro.
Porque si tuviera 25 años, usted es libre de eso. Usted cumple. Yo tengo mi niño o mi niña, lo que sea, y ya cumplió 18 años y después se quiere pervertir. Que le vaya bien. Yo sigo siendo pastor porque de la edad de chiquito hasta 18 yo cumplí mi obra, mi trabajo. Le enseñé la palabra, le enseñé todo. Si de ahí para acá se quiere ir al infierno, que se vaya. Ese no es mi problema. No mancha mi testimonio. Samuel fue acusado de esto. El gran profeta, juez y sacerdote, como ninguno en Israel. Y algunos israelitas andaban hablando mal del profeta. Ahí en 1 Samuel lo puede leer. Y se paró, él dijo, todo el pueblo de Israel reunido, le dijo, levante la mano a alguien. Si le he robado una vaca, si le he robado un buey, si le he robado un burro, si a alguien lo he extorsionado, si a alguien he cometido cohecho o a alguien he sobornado para cegar mis ojos con avaricia. Por favor, entre miles de personas, todo el pueblo de Israel, todas las 12 tribus, levanten la mano. Hay alguien. Y dijeron, nunca. Entonces que Dios sea testigo entre ustedes y mi persona, que ninguno he defraudado. Integridad, diga conmigo, integridad. ¿Usted cree que puede decir eso un falso hoy en día? Que le ha dicho, mire hermana, de $1000 y se lo aseguro en el nombre del Señor, así dice el Señor, que en términos de usted de 3 semanas le va a caer un cheque de $5000. Y si no le cae, que Dios me mate. Y dice el hermano, ay, yo creo, I take. Y resulta que hasta el día de hoy no ha caído el cheque. ¿Podrá decir a alguien de ese, levante la mano si alguien es manipulado o engañado? No pueden decirlo. Si usted me dice, pastor, usted no vende profecía, yo no soy brujo. Pastor, ¿usted cuánto cobra por una oración? Yo no soy hechicero. Me llama la gente y me dice, pastor, me puede regalar, me puede vender unos DVD de sus prédicas, pero por favor dígame el precio antes. Le digo, yo no soy comerciante del evangelio. Y se los regalo. Hello. Hoy en las iglesias predica el pastor y allá están otros sinvergüenzas, pero yo les dije ayer, si es que ya se me fue el tiempo y yo no terminé mi mensaje, que nadie roba solo. Es una pandilla. Así como los políticos que tienen una pandilla para robar y luego cae el uno y cae el otro y cae el otro a la cárcel. Y por último, el último como el diablo que va a caer al lago de fuego. Pero ya ha caído el falso profeta y la bestia, ya están allá. Y el último que cae es el diablo, porque es una pandilla. Es un espíritu del diablo. Está predicando el pastor acá y cuando los hermanos comienzan a levantarse, que se están saludando, que ya salen a la puerta, van a encontrar todos los DVD de la prédica en pan caliente. La prédica del pastor que acaba de predicar ya lo están editando allá. Yo no tengo de esos ladrones aquí. Ya lo están editando allá y ahí están los hermanos. ¿Cuánto vale? $25, hermano. 25, váyase bendecido. Lleve este DVD, mire la prédica que acaba de escuchar. Pero hermano, la acabo de escuchar. Sígale escuchando, llévesela, aquí lleva bendición. Regáleselo a alguien, pero llévela. Ya los hermanos han ofrendado, ya los hermanos han aportado para la iglesia. Allá le sacan el último peso para el lonche que va a ocupar para el lunes. Allá se lo quitó otro ladrón. Pero la gente se lo come. La gente dice amén. ¿Quién es el culpable? ¿El falso? ¿Los lobos estos? La misma iglesia es la culpable de que existan ladrones en púlpitos. ¿Por qué andaban acusando a Samuel? Como les dije en 1 Samuel, porque los hijos eran tremendos, eran como los mordiscones de México y de Honduras. Que aquel que no anda licencia le dice, deme 20 pesos para ir a comer, váyase. De esos mordiscones resultaron los hijos de Samuel. Oiga bien cómo pueden resultar los hijos de un tremendo ungido. En el caso de Samuel, eran ladrones, eran mordiscones. Cobraban mordida por establecer leyes. Eran jueces en muchas ciudades de Jerusalén. Y todo el pueblo vino a Israel, a Samuel y le dijeron, mira, tus hijos son unos civiles sinvergüenzas. Y dijo, señores, entiendan, no son los bebés de Pepe que yo tengo en la casa. Son tremendos maizones. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Yo ya los crié. Defendió su ministerio, defendió su testimonio, defendió su reputación. ¿Alguien me entendió lo que dije? Ay, Dios mío, Padre, esto está tan... Por eso Dios le dijo a Elí,
Tú tienes unos hijos que los pusiste de sacerdotes en mi casa, solo porque piensas que son tus hijos, pueden ser sacerdotes. ¿No te das cuenta que son unos tremendos pícaros y fornicarios, adúlteros, que viven con las mujeres de la iglesia? Y tú no has hecho nada. Sí, Señor, los reprendí. Les dije, hijos míos, no es buen testimonio, no es buena fama la que ustedes tienen en la casa del Señor. Por favor, no hagan eso. Mire que alcahueto, así hay unos ahora en día. No tienen valor de sacarse el cincho, hermano, y decirle, venga para acá usted que lo que... Mire, hermano, ay, Dios mío. Ay, pastor, lo van a meter preso. ¿Qué preso ni qué nada? Mis hijos son mis hijos, no son de nadie. A su nombre. Yo reprendo al diablo. Por eso que, ay, si me pega, llamo el 911. Mira, si a mí me vas a mandar presa, pero que sea por algo, siéntate ahí. Ahí tengo uno chiquito, mira que, ay, Dios mío. Por eso uno con sus hijos, cuando están dormiditos, tienen 1 año, 2 años, póngale la mano y dígale, Padre, este niño es para la honra y la gloria de tu nombre. Este será un sacerdote, este será un ministro, este no va a ser un pandillero, ladrón corrupto, este no va a ser un reo más de las cárceles de Estados Unidos, este va a ser un siervo, hazlo con fe. Pero ni ora ella o él, cuanto más va a orar por el pobre niño. No es por nada, pero ni mi esposa sabe, pero a veces allí cuando estoy a sola le pongo el amor, que yo sé el mundo que estoy viviendo. Yo tal vez ya me voy a morir unos años más adelante, pero él es de otra generación que yo va a conocer otras cosas. ¿Y qué pasa si yo no lo preparo? Va a vivir en una generación que la gente va a andar desnuda en las calles. Va a vivir una generación, si Cristo no ha venido, o yo no sé, que ya los homosexuales se van a casar y van a andar besándose en las calles, van a andar como hoy lo vemos, sin descaro, sin vergüenza. Y si yo no preparo a mi hijo, cuando la Biblia me dice que lo prepare, que lo destruye, que lo enseñe para que cuando ya sea viejo, no sea parte del camino del Señor. Ay, pastor, mi hijo es rebelde. Me van a decirle, la rebelde eres tú. Y yo a veces en público le he dicho, unos se enojan conmigo. Ay, pastor, oré por este niño. ¿Cuántos años tiene? 6 años. Fíjese que tiene un demonio. Vení, al que le voy a sacar el demonio es a ti. ¿Qué demonio va a tener el niño? ¿Cómo lo crías tú? Ay, pastor, le he comprado un Nintendo. Y fíjese que todos los días ahí hasta tonto se maneja. Fíjese que ya anda como sonámbulo ya. Porque todo el día pegado en un Nintendo viendo demonios. Ay, Dios mío, es que, ay. Y es cristiana, es la líder de la iglesia. Son los líderes de la iglesia. Con el micrófono en la cabeza. Esa gente hay que quitarla de las iglesias. Que se sienten ahí a aprender, a escuchar y que se arrepientan. Para que entonces puedan ejercer un ministerio a su nombre. Cuando dice marido de una sola mujer, es que dice la Biblia que debe amar solamente a su mujer, no andar coqueteando con nadie. Otra cosa, un sacerdote del hogar es una persona que mantiene su hogar, mantiene a sus hijos. Aquí hay un montón de sinvergüenzas aquí en Estados Unidos que a los hijos allá están muriendo de hambre en sus países. Sus padres nunca le han mandado un peso y son líderes en la iglesia. Esa gente hay que sacarla, hay que quitarle el liderato, porque dice la Biblia que el que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo. A mí a veces me dan dinero, a mí me regalan, ahí se lo mando a mi viejita, a mi papá, ahí se lo mando a mi hija. Aunque yo me quede sin nada, porque es un mandamiento. Amén, hermanos. No, aquí anda con buena ropa, en un buen carro y la viejita allá comiendo tortilla con sal. En El Salvador, en Honduras, en Guatemala y en México. Y él acá, soy líder de la iglesia con corbata. Tremendo sinvergüenza. Hay que ser hipócritas, no hay que ser hipócritas. No hay que ser hipócritas. No ensuciemos la iglesia de Cristo. A su nombre. Ya tengo que terminar, hermano. Que sus hijos no sean acusados de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, como ayer expliqué todo eso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador amable de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, etcétera, etcétera, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, que no la transgiverse ni le engañe. Quiero terminar con los últimos requisitos. Vamos a Timoteo, ya terminó, perdón el tiempo que ya me pasé, pero tengo que terminar este mensaje hoy. Esto
tenía que ver con el obispo y con el pastor de la iglesia. Ahí van los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Entienden la palabra sin doblez, hermano? En otras palabras, es un hombre de palabra. Hermano, ¿me puede ayudar a trabajar mañana? Claro que sí, varón, ahí voy a estar. ¿A qué hora? A las 7. Allí llego. Y son las 9. ¿Y dónde está la palabra que dio? Y es líder de la iglesia. Sin doblez, que sea de una sola palabra. Que no tenga doble cara, una sola cara. Aunque fea, no le importa que sea feo. Usted tenga... Sigo. No dado a mucho vino, no borracho, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia, que no ande allí con cosas raras en el corazón, queriéndose enriquecer a costa de otro. Limpia conciencia. Y aquí quería terminar mi mensaje. Versículo 10. Lo que les acabo de explicar ahora, que uno tiene que sentarse a investigar aquí al hermano antes de ponerlo en un liderato. Mire por qué. Porque aquí está escrito, no es un invento mío. Y estos también sean sometidos a prueba primero, como lo hace cualquier jefe personal en cualquier compañía. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Yo en una ocasión me da ganas de reír, lo que ahora me acuerdo de algo. Fui a buscar trabajo en una compañía. Y la compañía tenía que ver con cosas de exhibiciones y dibujos y todas cosas. Y ahí fui a buscar trabajo yo. Bueno, era mundano, por supuesto, no se va a equivocar. Cuando tenía como unos 22 años. Y fui a buscar trabajo y me dijeron, ¿usted sabe de esto de la compañía? ¿Está informado de la compañía? ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Oh, claro, le digo, claro que sí. Ok, me agarraron mi currículum todo y me dijeron, señor, esta va a ser su prueba. Hágame un dibujo aquí de una casa bien detalladita. Y me pongo a dibujar, no sabía pero ni cómo hacerle una puerta a la casa. Yo en dibujo era en cero, hermano. Me dijeron, gracias, tal vez en otra oportunidad, que le vaya bien. Yo, pero ni un pollo puedo dibujar. Estos también se han sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Pasados a prueba primero y si se encontró que no tienen mancha, métalos a trabajar. Hoy no, hoy al que venga. ¿Saben qué escuché yo por la radio el otro día? Y qué escuché también por las redes sociales el otro día. De esos pastorcitos que se ponen solos, que quieren que la iglesia los mantenga, que son haraganes, que no quieren trabajar. Encontré uno diciendo, hermanos, si hay alguno de ustedes que no tiene iglesia donde congregarse y sabe tocar un instrumento, véngase para la iglesia acá, que acá necesitamos músicos. ¿Qué instrumento le gustaría tocar a usted? Oiga, ese es el orden bíblico. Eso da vergüenza oírlo. Porque aún los músicos que están en un ministerio deben ser personas doctrinadas, deben conocer la visión del pastor, deben de estar en el liderato. Yo siempre he entendido que los músicos tienen que pasar por el liderato, que pasa el liderazgo de la iglesia. Pero hay músicos que ni una Biblia traen a la iglesia. Hoy tocan acá y allá hay una puerta y por allá salen y por allá se van. Porque tienen que ir al partido de fútbol. Nomás vienen a desempeñar la tareita de tocar una guitarra y por allá salen y se van para allá. Esos son los músicos que hay en ciertas iglesias hoy en día. Que Dios tenga misericordia en este tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de despertar. Y luego dice, ya para terminar, las mujeres de los líderes, Dios mío. Yo creo que aquí me van a agarrar pedradas. Las mujeres asimismo sean honestas, no chismosas, sino sobrias. O sea que no sean como el dicho común, que la mujer habla y después piensa lo que habló. No debe ser, Pablo dice, deben de pensar antes de hablar, sobrias. Se agarra la mujer con el marido. ¡Ay, ay, 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 ay! El marido le dijo una palabra y él le soltó como una ametralladora, como 40 palabras. Y en esas palabras le dijo, hijo del diablo, le dijo, le mentó a la mamá y la abuela. Y el hombre la queda viendo y le dice, ¿todo eso me dijiste? Y luego ella dice, ¿qué he dicho yo? Y es la esposa del líder. Es la esposa del líder de la iglesia. Es más del que predica en la iglesia. Anda hablando de las demás hermanas, chismosa. Pablo dice que no debe ser calumniadora, chismosa.
Y mayormente, cuando dicen las mujeres así mismo, está diciendo las diaconisas, porque sirven también las mujeres de la iglesia. Las líderes mujeres no deben ser chismosas, deben ser sobrias. ¿Y qué más, hermano? Ya para terminar. Fieles en todo. Fieles en todo. Fieles en todo. No. Se le descuida el marido con la tarjeta de crédito y nos la dejó sin nada. Ella tiene una cuenta en Facebook, el marido tiene otra. Ella tiene una cuenta en el banco, el marido tiene otra. ¿Qué tipo de matrimonios hay hoy? Dice Pablo a Timoteo, para que si sepas, para que si tardo yo, él tenía la esperanza de salir. Que todo preso creo que tiene esa esperanza. Pablo tenía esa esperanza, aunque no salió de la cárcel. Ahí murió decapitado por el evangelio de Cristo. Pero yo le dijo a Timoteo, si tardo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, no de una religión, del Dios viviente, que es columna y sostén de la verdad. Nosotros sostenemos la verdad de Cristo en esta tierra. Defendemos la verdad y hablamos la verdad, pero también vivimos la verdad y la tenemos como nosotros, en nosotros, como un arma contra Satanás y sus demonios. Por eso dice, ceñidos vuestros lomos con el cincho de la verdad. De la verdad. El cristiano que habla verdad tiene un arma para pelear contra el diablo, porque el diablo es padre de mentira. Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie en esta noche. A su nombre, a su nombre.